Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 41, ya en la recta final de estos 50 días, esta cincuentena pascual, la cual la hemos traído a ustedes en compañía del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hoy, para iniciar, como todos los días durante esta cincuentena pascual hemos hecho, hasta el momento, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, al Paráclito, al Defensor, para que los ilumine y nos guíe y nos conduzca a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, llegamos al día número 41 de este recorrido, como digamos así, el preámbulo de lo que es la fiesta de Pentecostés. Y en el día de hoy, día número 41, lo tenemos con el título que dice así: El discernimiento apostólico. El discernimiento apostólico. Y hoy compartiremos con usted el texto del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 1 al 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 1 al 21. El texto tiene un subtítulo acá. Tiene un título y un subtítulo. Recordemos que el título es el que pone como un apartado que divide un tema. Y el subtítulo es el que nos va a dar esa pequeña introducción a lo que vamos a encontrar dentro de esa sección. Y esto, vuelvo y repito, no es palabra de Dios, pero lo pone, en este caso, el equipo de biblistas, de conocedores de Sagrada Escritura que se trabajaron en la traducción, por lo menos en el caso de la que yo estoy utilizando, que es la Biblia de Navarra, para proceder a integrarlo como parte formal del texto, ¿no? Digo formal para ayudarnos a nosotros de forma catequética a adentrarnos aún más en los versículos que vamos leyendo dentro de los capítulos que vamos encontrando. Entonces, el título acá dice Concilio de Jerusalén. Ese es el apartado. Y es algo importante. Ya nos dice que entonces aquí toda esta narrativa que vamos a escuchar hasta que cambie el título va a estar bordeando lo que se da resultado de ese diálogo del Concilio de Jerusalén. Y el subtítulo nos presenta ya la dinámica. En este caso, conflicto con los judaizantes de Antioquía, o los judaizantes en Antioquía. Estas dos frases que le acabo de leer no son palabras de Dios, son palabras del editor, en este caso, los equipos de biblistas que sacaron esta traducción, que es la Biblia de Navarra, que hemos estado utilizando en esta cincuentena pascual. Entonces, entremos en materia. Capítulo 15, versículo 1. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según las costumbres mosaicas, no podéis salvaros. Se produjo entonces una conmoción y controversia, no pequeña, de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. Y aquí me detengo porque ya termina lo que viene, ya viene otro subtítulo, pero ya vemos de aquí, en este versículo que terminamos acá, que es nomás leímos el versículo 1 y 2, vemos cómo se plantea el problema. El problema está en que se levanta una parte de la iglesia, en este caso, mencionan acá, algunos bajaron de Judea y enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis según las costumbres mosaicas, no podéis salvaros. Entonces ya vemos cómo se plantea la realidad de esta situación, que aunque suene curioso para nosotros de que, bueno, por eso no es lo relevante es que tengamos una circuncisión del alma, o sea, una conversión, una apertura al Señor. Pero en ese momento se volvió un tema clave, al punto que Pablo y Bernabé tuvieron que tener una controversia
como dice el texto acá. Entonces, una conmoción, una controversia no pequeña, o sea, que fue algo que fue un debate que llegó a un nivel de, digamos así, de roce o fricción entre las partes, que decidieron entonces ir a donde estaban los presbíteros y los apóstoles para conversarles y decirles lo que estaba pasando. Entonces vemos el conflicto con los judaizantes en Antioquía, que ellos decían que para ser cristiano primero había que ser judío. Avanzamos. En el versículo 3 en adelante tenemos otro subtítulo que dice: San Pablo y San Bernabé van a Jerusalén. Versículo 3, capítulo 15. Así pues, ellos enviados por la iglesia, en este caso, de donde ellos venían de Judea, atravesaron, estos nada más para dar una composición del lugar. Ellos estaban en Antioquía porque habían regresado de su viaje. Unos judaizantes, o sea, unos de Judea, llegaron diciendo esto. Entonces ellos parten hacia, en este caso, hacia Jerusalén, para hablar con los apóstoles y demás. Entonces ya ahora ambientando el lugar, vamos a escuchar la parte del relato que corresponde. San Pablo y San Bernabé van a Jerusalén. Versículo 3, empezamos de nuevo. Así pues, ellos, enviados por la iglesia, en este caso la de Antioquía, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversación de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Claro, ya habían comunidades ya fundadas allí y ellos intercambiaban y se alegraban porque, bueno, iba Saulo y Bernabé y todo lo que había pasado en este lugar que habíamos leído en lecturas anteriores, donde los gentiles se convertían y los judíos se ponían, voy a utilizar el término, como piedra de tropiezo, ¿no? Avanzamos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por medio de ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: es necesario circuncidarse y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Nos detenemos aquí nuevamente. En el subtítulo habíamos leído: San Pablo y San Bernabé van a Jerusalén. Y aquí se narra que ya llegan a Jerusalén, pasando por algunos pueblos donde habían comunidades cristianas ya fundadas y exhortándoles, ¿no? Y hablándoles de lo que había ocurrido en el país, en la región, en la región donde ellos habían llegado y habían predicado con respecto al tema de Dios en la sinagoga, como era de costumbre, y que habían hecho esa conversión de los gentiles porque ellos comenzaron a escuchar y fueron allá, pero los judíos de ese lugar se comportaron como piedra de tropiezo. Y ahí salió el primer rastro o la primera señal o la primera luz de que ellos debían hacerse primero judíos antes de pasar a ser cristianos. Y eso lo ratifican ahora estos fariseos convertidos al cristianismo, donde ellos dicen al final del versículo 5, es necesario circuncidarles, o sea, a estos gentiles, y ordenar que cumplan la ley de Moisés si quieren llegar a ser cristianos. O sea, primero eres judío antes de ser cristiano. Básicamente era la propuesta de fondo. Continuamos. El subtítulo que viene ahora a partir del versículo 6, capítulo 13, dice: Discurso de San Pablo al concilio. Discurso de San Pablo al concilio. Aquí viene la parte interesante. Versículo 6. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión, lo que le había propuesto Pablo y lo que había pasado el incidente, y es que esto estaba creando fricción dentro de las comunidades. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro. Miren quién se levantó. No se levantó ni Santiago, ni Juan, ni Judas, ni... no me acuerdo de otro, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? No se levantaron ninguno de ellos. Se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyeran. Y aquí me detengo porque esta frase es vital. Esto lo encontramos exactamente en el versículo 7. ¿Por qué es vital? Porque aquí Pedro se autorreferencia como autoridad.
Se los leo de nuevo. Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros, eso incluye los propios apóstoles, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyeran. Esto es interesante, esta parte. Me escogió de entre vosotros desde el primer día. O sea, Pedro estaba confiado que realmente había sido escogido por el Señor desde el primer día. ¿Se entiende? Y si no hubiese sido así, los demás apóstoles en ese momento se levantaran y iban a decir, oye, Pedro, estás inventando, porque cuando Jesús dijo, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se refería a ti, se refería a él mismo. Eso es un tema apologético que puede dar para largo, ¿ok? Pero volvemos aquí y él mismo hace autorreferencia, estando con el colegio de los apóstoles y los presbíteros, todos estaban en la misma sintonía. Si ahí en medio de esos presbíteros también habían discípulos que habían caminado con Jesús. ¿Se entiende? Ellos se pudieron haber parado y dicho, eso no es así como está diciendo, porque tú no tienes ese nivel de autoridad para tú, como persona, referirte así de un tema como el que estamos tratando. Por ejemplo, haciendo composición de lugar en el tema de si alguien de ellos se hubiese levantado y Pedro estuviera diciendo cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Cerrando ese capítulo, dice, y Dios, estamos en el versículo 8, y Dios que conoce los corazones dio testimonio a favor de ellos, en este caso de los gentiles, cierro paréntesis, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y no hizo distinción entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tenéis ahora a Dios? Dice, ¿por qué tenéis ahora a Dios imponiendo sobre los hombres, sobre los hombros de los discípulos, un yugo que ni nosotros o nuestros padres pudimos llevar? Y es una pregunta clara, ¿no? ¿Por qué quiero imponerle ese yugo de la circuncisión a hombres que se conviertan en el cristianismo? ¿Cuál es el fin? ¿Para hacerse cristiano tiene que ser judío unos 3 años, 4 años? Ojo con eso. Versículo 22. Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Y aquí nos detenemos específicamente en el versículo 11 y sale un tema a relucir, la gracia. Todo es gracia. Y todo es gracia porque el Señor nos lo da gratuitamente. El don de la vida, el trabajo, la familia, tener una casa, etc. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Administrar el hogar, educar a nuestros hijos, formarlos, administrar la economía que entra al hogar. Todas esas cosas están bien, pero todo sigue siendo gracia. No es que soy dueño de algo, ni de mi propia vida soy dueño, porque hasta mi propia vida es algo que Dios me dio en gracia, o sea, de forma gratuita, porque Él nos amó primero. Entendiendo esto, vemos toda la sustentación de Pedro ahora con respecto a lo que había escuchado de Pablo y de Bernabé, que venían de hablar de ese tema de los judaizantes, y pone una palabra clave aquí, en este apartado que leímos en la última parte, ¿no? Y es, buscar aquí, ¿por qué tentáis ahora a Dios imponiendo sobre los hombros de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros pudimos llevar? O sea, el hecho de circuncidarse, más allá de la parte física, era a esa apertura a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso que Pedro cierra aquí su discurso con esa parte. ¿Por qué le imponemos cosas a estos hombres, que también son discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros estuvimos dispuestos a cargar? O sea, que no lo llevaron de la mejor forma, que no correspondían al signo visible que ellos tenían en su cuerpo, que era la circuncisión. No lo veían más bien como un punto o un check, una casilla para hacer check o marcar que ya la cumpliste y estás dentro de un fan club, donde tienes que cumplir una serie de cosas o serie de requisitos si quieres mantenerte dentro del club. Y Dios no actúa de esa forma. Por eso es que Pedro menciona que también vino para los gentiles. Continuamos. Debemos llegar hasta el versículo 21. A ver, sí, 21. Vamos por el versículo 12 del capítulo 13, tiene un subtítulo que dice Intervención de Santiago.
Este fue la presentación de Pedro. Ahora interviene Santiago. ¿Ven? Entonces vamos viendo cómo se va dando la dinámica. No es que Santiago le dice, no, Pedro, cállate, siéntate y yo voy a hablar porque lo que tú dijiste no es lo correcto. No. Él complementa la idea. Continuamos. Toda la multitud cayó. Versículo 12. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó, ya después de Bernabé, después de haber hablado. Pedro, Pablo y Bernabé, Santiago ahora interviene. Dice: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto, dice acá, con esto concuerdan las palabras de los profetas según está escrito. Cita a Santiago. Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde la eternidad. Voy a tener aquí un momentito en esta frase del versículo 16 al 18. Son 3 versículos. Y aquí manifiestan claramente la figura de Dios, en el tanto cuanto que Él reconstruye la tienda. En este caso podemos ver 2 analogías. Una, podemos ver la analogía de Cristo resucitado, que es el templo que es destruido, pero al tercer día reconstruido. Y la otra, que también me sonaba mientras que leía el texto, es al templo de Salomón, el actual, que no existe. Está hoy un pedacito de una de las bases del puente que le llaman el Muro de los Lamentos, allá en Israel. Entonces dice que la tienda caída de David reconstruiré sus ruinas. O sea, a partir de eso, él reconstruiría eso. En el caso de ruinas, viendo la figura de Cristo, era cuando estaba en la sepultura. Y Dios lo resucita. En el caso del templo de Salomón, solamente sabemos que está destruido, pero no tenemos ni la menor idea de cómo podía ser, porque las pocas documentaciones que hay no lo describen en su totalidad ni majestuosidad. Avanzamos. Otro detalle de esta lectura de los 3 versículos que leí, del 16 al 17, al 18, es que todo esto se da, ¿para qué? Para que busquemos al Señor los demás hombres, no solo los que atestiguaron la resurrección de Cristo, por ejemplo, sino que todo aquel que escuche esto también se acerque a Dios, se acerque a Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por último, el versículo 18, conocidas desde la eternidad. O sea que todas estas son verdades eternas. Que Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, padeció, murió, pero al tercer día resucitó y subió a los cielos. Entonces, este es el argumento que está usando Santiago como discurso de apertura. Avanzamos. Versículo 19. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, en este caso al cristianismo, sino que se les escriba para que se abstengan de las contaminaciones por los ídolos, de la fornicación de los animales estrangulados, de la fornicación, de los animales estrangulados, de la sangre, porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas cuando le leen todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto terminamos la lectura que corresponde al día de hoy. Y nos queda algo claro. No imponer un yugo más que lo que nosotros podemos soportar. Y eso pasa también por el tema de la empatía. A veces no somos empáticos con la persona.
pero también hay que pedir discernimiento del Espíritu Santo, porque hoy en día hay muchas personas que se hacen pasar por necesitados. Entonces, tengamos en cuenta esa parte, lo que hablamos acá. El milagro de que Cristo resucita es para que los hombres crean que realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenía todo gobierno y todo control sobre la creación. Y ese milagro permite la conversión y ahora la apertura a la conversión de muchas personas solamente con la divulgación. Al final, Santiago, en esta parte que leímos, exhorta a todos que apoyemos a los gentiles. ¿Para qué? Para que ellos también se integren totalmente al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana católica, que estaba en formato emergente en ese momento. Al final, sí le pusieron algunos reglamentos, no necesariamente la circuncisión, pero otras cosas que eran de mayor peso, que simplemente cumplir con una circuncisión. Y era el tema de los alimentos, que se abstuvieran de comer alimentos que eran sacrificados para los ídolos, de la fornicación, de los animales, de alimentarse de animales estrangulados y de la sangre de dichos animales. Entonces vemos cómo ya se va preconfigurando lo que sería este concilio. Y hoy en día los concilios son así. La iglesia se reúne en pleno, se mandan a buscar obispos de todas partes del mundo para que se presenten junto al colegio de cardenales con el Papa a la cabeza para determinar si un tema, una frase o lo que se está diciendo va conforme a la voluntad de Dios y que ya siempre había sido creído. Entonces en este caso se define esto con la autoridad apostólica en pleno para no exigirle a los gentiles que se conviertan primero al judaísmo y luego pasen a ser entonces cristianos, sino que lo importante eran los puntos que Santiago declara acá. Se los comparto de nuevo. Los puntos que dijo Santiago fueron: absténgase de la contaminación. Dice: absténgase de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Así que ya vemos cómo se va preconfigurando esto con la autoridad apostólica de por medio. Les invito mañana a escuchar la parte que continúa de este capítulo 15 para finiquitar este buen tema que habla Concilio de Jerusalén dentro de la Biblia de Navarra. Ahora pasemos acá a la reflexión del día. Dice: la iglesia resuelve conflictos doctrinales en comunión apostólica. La iglesia resuelve conflictos doctrinales en comunión apostólica. Había una disputa en Antioquía. Estaban los judaizantes, estaba Pablo y Bernabé, una disputa fuerte. ¿Sabes qué? Debemos ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Los apóstoles. ¿Los apóstoles están vivos? Sí, están todos vivos. Bueno, vámonos para allá. Ellos fueron allá, expusieron sus verdades y los apóstoles prácticamente le están dando la razón a Pablo y a Bernabé. Que no hay que poner un yugo equiparable al de los padres de ellos, en este caso, porque no tuvieron la capacidad ni siquiera de reconocer eso del tema de la circuncisión, no tanto como la exterior o física o como una lista de cosas que debo cumplir para ser judío, sino más bien a ese sentido profundo, propiamente, no tanto la circuncisión física, sino la circuncisión del alma. Pasemos a la Sagrada Tradición. En este caso vamos a citar a San Cipriano de Cartago, siglo III. De Unitate Ecclesia, párrafo 5, dice lo siguiente, traemos este pedacito. El episcopado es uno y cada obispo participa en él solidariamente. El episcopado es uno y cada obispo participa en él solidariamente. Y este es el caso que decía, en el concilio se reúnen los cardenales, el colegio de cardenales, el papa, pero también se van a buscar obispos de varias partes del mundo para que vayan a estar en esa comunión para discernir, no solo en la teoría, sino también desde la parte espiritual, un dogma de fe, una regla de fe. Eso es lo que surge regularmente de los concilios en la Iglesia Católica. Para finalizar, vamos a leer el numeral 880 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 880 del Catecismo de la Iglesia Católica es muy breve, dice:
el colegio episcopal y su cabeza el Papa. Entonces es importante este título. Este es el subtítulo que está aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 880. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, le puso al frente de él. Dice acá 588. La cita es 588. Bueno, no la veo acá. A 583. La cita dice, el documento Lumen Gentium, numeral, o en este caso párrafo 19, o numeral 19. Continuamos. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí al romano pontífice, hablamos del Papa, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces vemos cómo se hace esta concadenación de sucesión que llega desde los apóstoles hasta nuestros días. Y con esa autoridad se funda o se establece lo que es el colegio episcopal, con el Papa a la cabeza. Y es porque el Papa es vicario de Cristo y él debe ser el servidor de todos los obispos del mundo, no servirse de su puesto o de su autoridad. Bien, ya para finalizar este video, haremos la oración en base a una pequeña frase de reflexión que tengo acá y cerraremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, conserva la unidad de tu iglesia. Señor, conserva la unidad de tu iglesia. Señor, conserva la unidad de nuestras familias. Señor, conserva la unidad de nuestras familias. Señor, haznos más solidarios. Señor, haznos más solidarios. Señor, haz que tengamos sed de ti. Señor, haz que tengamos sed de ti. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Señor, ayúdanos a tener temor de Dios. Señor, ayúdanos a tener temor de Dios. Señor, conserva la unidad de tu iglesia. Señor, conserva la unidad de tu iglesia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.